el texto de Lambros Malafouris de Creative Thinking, The Feeling of and for Clay. Bueno, hola a todos. Era esta. Vale, bueno, de la imagen hablaré al final porque tiene relación con el autor del texto, pero por otro texto distinto, no por este que yo he escogido. El texto que he elegido es, bueno, lo ha dicho Selina ya, Creative Thinking, un juego de palabras entre thinking y think, The Feeling of and for Clay. Bueno, lo primero de todo, avisar de que es verdad que este texto, bueno, en general, toda esta escuela y en concreto el autor, claro, escriben en inglés y esto también les permite hacer muchísimos juegos de palabras que son, en el fondo, la mayor parte de las veces intraducibles al español, como veremos que pasa en varios momentos de este texto también, ¿no? Pero bueno, el autor Lambros Malafouris es un señor griego que además es arqueólogo, ¿no? Y bueno, es cierto que se mete también en el campo de la antropología bastante, pero sobre todo es arqueólogo. Y a mí me interesaba también este texto porque es cierto que, bueno, pues no pertenece a nuestra disciplina, pero me parece que plantea una serie de cosas que si cambiamos algunas palabras podemos entenderlas muy bien desde incluso nuestros propios problemas con el tema de la investigación en arte, ¿no? Bueno, para situaros un poco el contexto de Malafouris, aparte de ser arqueólogo, él digamos que se introduciría o estaría dentro de un contexto muy concreto que sería la escuela de la Extended Cognition, se llama, de la cognición extendida, diríamos, que es una escuela dentro de la filosofía de la mente, o sí, digamos, que comienza de alguna manera con un texto seminal de dos tipos, Clark y Chalmers, que precisamente tienen un texto homónimo en el que hablaban, bueno, sabéis que en psicología, o sea, en filosofía de la ciencia, pues de la mente, esta idea de dónde está la mente es un problema muy recurrente. Bueno, en el fondo es el problema principal, ¿no? Dónde se encuentra localizada la mente. Yo no voy a entrar en ese debate porque creo que el concepto de mente es un residuo metafísico que no merece la pena ni contemplar en el fondo, por lo que además voy a explicar en concreto cómo lo afronta Malafouris. Pero es verdad que, bueno, esta idea de dónde está localizado eso que llamamos mente, pues ha traído mucha cola, ¿no? Entonces, esta escuela, la cognición extendida, lo que planteaban era que, de algún modo, en realidad ellos evidentemente se enfrentaban al cognitivismo, que desde los años 50, 60, pues era la tesis muy relacionada además con las metáforas de la computadora, ¿no? Y del ordenador central. La tesis que venía a decir que de algún modo pues todo el pensamiento se podía reducir a procesos neurales que de algún modo funcionaban como símbolos que representaban más o menos adecuadamente, digamos, o de manera precisa la realidad, ¿no? Evidentemente eso, como ya digo, cada rama científica tiene sus propias metáforas, lo que hablábamos antes de también las que producimos nosotros, ¿no? Entonces, evidentemente, esa estaba, digamos, arraigada un poco en esta idea del ordenador. Entonces, ellos lo que vienen a proponer es que, en cualquier caso, si puede existir algo llamado mente, no puede reducirse, digamos, a lo que está dentro del cráneo, sino que en todo caso estaría también dentro del cuerpo y también, a su vez, extendido hacia las cosas, ¿no? Es más, de algún modo incluiría a las cosas mismas en ese proceso. De aquí, digamos, por temas también académicos y, bueno, editoriales quizá, pues esta rama se ha ido disgregando en diferentes ramas. Entonces ahora se habla de mente extendida o de cognición extendida, pero también cognición distribuida, cognición embebida, encuerpada o incorporada, en fin, más o menos, en el fondo todas van por la misma línea, ¿no? Entonces, digamos que el trabajo de Malafouris, que yo creo que es un hombre bastante joven en realidad, pues se introduce, digamos, en este contexto y él elabora aparte, tiene un libro muy bonito, sobre todo, bueno, el título a mí siempre me parece muy bonito porque se llama algo así como
cómo las cosas dan forma a la mente, ¿no? O sea, ya no es ni siquiera el cuerpo. Hay otro libro de otro autor muy famoso que hablaba de cómo el cuerpo da forma a la mente. Malafuris va más allá y es cómo las cosas dan forma a la mente, ¿no? Reconociendo él mismo en el prólogo que el concepto de mente, pues mejor que nos olvidemos de él, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es interesante hablar de mente o de lo que metafísicamente podemos entender por mente, porque él habla precisamente a partir de una teoría que de nuevo es muy difícil de traducir siquiera el nombre en español, que sería Material Engagement Theory, porque engagement en inglés es verdad que, bueno, lo podemos traducir como engranaje material, que es más o menos lo que Malafuris viene a decir, pero es complicado también porque la palabra engagement es también como que da una sensación de que la persona también tiene una intencionalidad en engancharse con algo, digamos. Entonces, no hay una traducción muy buena, es una especie de compromiso también, engagement también se traduce como compromiso, pero bueno, yo a partir de ahora usaré la palabra engranaje o interacción, aunque no es muy correcta. En cualquier caso, en esta teoría que él expone, digamos, lo que expone es la primacía de ese engranaje material, de esa interacción con la materia, para entender, digamos, cómo tanto el mundo como lo que podríamos llamar mente están no solo relacionados, sino que están de alguna manera conectados. Y lo que a mí me interesa más desde el punto de vista de la tesis, de algún modo se modelan, se dan forma el uno al otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parecía interesante, me parece interesante el autor en general, en particular en este texto, ahora voy a eso, pero lo que me parece interesante de este acercamiento, digamos, o este enfoque, es la idea de que, de algún modo, no solo, o sea, tenemos por un lado el cerebro o los órganos perceptivos, digamos, o sea, el sistema nervioso, el cuerpo y, digamos, el ámbito de la cultura material o del entorno. Entonces, él habla continuamente de esta idea de ecologías cognitivas, un poco en esta línea de las ontologías procesuales, que en el fondo engarza mucho con mucha filosofía e historia de la ciencia que se está haciendo recientemente, en donde se habla incluso de biografías de objetos científicos, es decir, cómo los objetos científicos llegan a ser objetos de interés científico, ¿no? Hay un caso muy interesante de eso, por ejemplo, para nosotros, ¿no? No recuerdo ahora el autor, se me acaba de ocurrir ahora, pero vamos, lo tengo en casa si alguien lo quiere. Hay un texto que habla sobre cómo Galileo, cuando estaba mandando el telescopio a la Luna, ¿no? Observando la Luna, pues muchas otras personas, a la vez que él, estaban también usando telescopios para mirar la Luna. Pero ninguno de ellos, solo Galileo, interpretó los cráteres de la Luna como cráteres. Y esto es porque yo creo que además el texto hace una argumentación muy sólida de ello. Es porque Galileo había estudiado en la Escuela de Artes y estaba formado en claroscuro, en la técnica del claroscuro. Entonces, de algún modo, lo que viene a decir el autor es que pues evidentemente el telescopio es un operador más, no es ni siquiera algo que extienda tus sentidos, sino que es un operador más que transforma la realidad, pero que además tu propio bagaje, evidentemente, tu propia práctica, pues influye también en tus percepciones. O sea, de algún modo la técnica del claroscuro sería tan constitutiva de la percepción como el propio órgano o filtro perceptivo, ¿no? Entonces, en esa idea, en este texto en concreto, pues Malafuris va a hablar del tema de la arcilla, ¿no? Que es, concretamente el tema de la alfarería, una cosa que yo estoy investigando más particularmente, pero en cualquier caso me interesa porque además él ha hecho un trabajo de campo durante mucho tiempo trabajando con alfareros profesionales, ¿no? Y tratando de deducir o de sacar ideas sobre este tipo de engranaje material que el artesano al fin y al cabo, ¿no? A mí me recuerda mucho a un libro ya muy antiguo, ¿no? El libro este de Sennett, del artesano, que hay una frase que yo recuerdo hace muchos años cuando leí ese libro, se me quedó grabada y al final estoy haciendo una tesis un poco sobre eso, ¿no? Son cosas que al final se quedan ahí, y él decía pues que podemos aprender mucho de nosotros mismos a través de las cosas que hacemos, ¿no? O sea, investigando, digamos, o estudiando las cosas que hacemos. Pues esto viene un poco a hacer lo mismo con el tema de los alfareros y de ese oficio de artesano que trabaja con las manos, ¿no? Entonces, para eso, ya sabéis cómo son los temas académicos, entonces él plantea una serie de conceptos. El primer concepto es el concepto de creative thinking, que evidentemente hace un juego entre lo que es el concepto de cosa en inglés, de thing, y el concepto de pensamiento como una especie de amalgama,
que en el fondo, tal y como yo lo entiendo en el texto, sería precisamente ese acoplamiento, porque él siempre habla de acoplamientos o de engranajes, entre pensar y sentir con la materia, sentir con la materia. Me recuerda mucho también a cosas que llevamos trabajando mucho en esta casa, ¿no? Esa idea de pensar con las imágenes, no sobre. Bueno, pues también porque evidentemente pensar con las imágenes es operar en ellas de manera material, ¿no? Entonces, al final también creo que tenemos esta idea un poco, bueno, errónea en el fondo, y casi parece que incluso mirar es una cosa como que se hace a distancia, como que no se opera en la realidad mirando, y no es verdad. De hecho, el sujeto impone acercamientos o alejamientos de las cosas según quiere, entonces el sujeto es activo en ese sentido, ¿no? Pero bueno, lo interesante de Malafuris en toda esta historia es que para él no solo los sujetos son evidentemente activos en la construcción de conocimiento, en la... Uy, low, vaya. Creo que es la pila. Yo tengo una buena voz, o sea, si queréis, hablo así, vale. ¿Oís por atrás? Sí. Y mientras, eso, luego me quedaré afónica 3 días, pero no. Bueno, se me ha ido por donde estaba. Bueno, el caso es que para él no es solo el sujeto el que, digamos, activamente también participa en la construcción del conocimiento, sino que también los objetos son copartícipes. Esto en el fondo tiene resonancias a la teoría del Actor Network de Latour. Lo que pasa es que ya digo que Malafuris escribe desde la disciplina arqueológica, incluso la antropología, entonces de alguna manera está un poquito también fuera de estas modas, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, hay un ejemplo, por ejemplo, muy interesante que no viene en este texto, pero para que entendamos un poco de lo que hablamos. Él habla del bastón del ciego, ¿no? Entonces, se sabe que evidentemente cuando un ciego se acostumbra a andar con bastón, pues se producen una serie de conexiones, de transformaciones en las conexiones neurológicas, y entonces sí es cierto que su córtex visual se está activando, a pesar de que él está, digamos, caminando o percibiendo a través del tacto. Porque de alguna manera hay una especie de reorganización por la cual, en el fondo, todas esas señales van a la parte del córtex visual, no a la parte del tacto. Pero aparte de eso, que evidentemente, bueno, es una información importante, pero Malafuris siempre, digamos que tiene este pensamiento sobre de que evidentemente estudiar cómo hay zonas de activación en el cerebro es importante, pero no nos cuenta absolutamente nada, porque al final las técnicas de neuroimagen, pues sí, nos dan información sobre patrones de activación, pero nada más, de alguna manera, que es una cosa muy bonita, tal y como yo la entiendo, ¿no? Es una especie de imagen opaca, en el sentido de que no nos cuenta mucho más acerca de con qué intensidad se activan unas zonas u otras, pero ya está, o sea, no nos habla en absoluto de esa conexión de cuando hacemos algo con las cosas, ¿no? Entonces, en el caso del bastón de ciego, lo que él acaba diciendo es que, en el fondo, lo que ocurre es que el sentido del tacto de alguna manera se extiende hacia el bastón, de tal manera que el ciego toca y la sensación de percibir y de ver realmente está en la punta del bastón, ni siquiera en la parte por donde él lo coge. Es decir, de alguna manera el bastón queda absolutamente incorporado en su sistema perceptivo, modificando además su estructura cerebral, que es también, digamos, lo que materialmente importa, ¿no? O sea, al final incluso su posición corporal también cambia, ¿no? Entonces, es esta idea constante. Alguien hablaba antes también de la idea del cuerpo como ser afectado, no sé quién era. Bueno, es esta idea de que cuando nosotros producimos cosas, esas cosas no solo nos cambian a nosotros, sino que cambian el mundo en el que estamos, y por tanto se crea una especie de circularidad de afectos, digamos, o de afecciones, ¿no? Entonces, con esta idea, pero también sin olvidar que el enfoque de Malafuris es muy materialista. Esto quiere decir que evidentemente él entiende que el entorno es
y los objetos, o sea, que digamos estamos en un mundo que está previamente construido, históricamente construido, o sea, no cabe hablar de una separación sujeto-objeto tradicional, porque en el fondo todos formamos parte de redes, ¿no? Y bueno, eso es una de las cosas interesantes, porque yo creo que toda esta idea lo que hace es, digamos, desafiar un poco esas divisiones sujeto-objeto que podríamos llamar teoría práctica, pero también la idea de mente y materia, ¿no? O sea, él hace digamos, una conexión total entre la idea de mente y la idea de materia. Entonces, para lo que a nosotros nos ocupa aquí de la investigación artística, creo que hay dos cosas importantes que él menciona en ese texto. Evidentemente, él no habla de investigación artística, pero una es esta idea del creative thinking como descubrir mediante la creación, él dice, ¿no? Entonces, en vez de esa división que tenemos entre crear e investigar o descubrir cosas, es como no, realmente la única manera de descubrir algo o de investigar algo es precisamente trabajar con ello, ¿no? Y entonces, bueno, eso es por un lado una cosa, y luego está cuando él desarrolla esta idea de feeling of and for clay, ¿no? Aquí evidentemente está haciendo un juego de palabras porque pues en inglés digamos que traduciríamos como la sensación de la arcilla y el sentimiento por la arcilla, ¿no? Entonces, él, observando cómo trabajan los alfareros, lo que se dio cuenta es de que, en el fondo, y esto me parece súper bonito reflexionarlo dentro del tema de la investigación artística, él dice algo así como que ellos tienen una conciencia creativa, ciertamente, que, sin embargo, no está obsesionada por la novedad, sino que se basa en la pasión o el amor por su objeto. Esto, en el fondo, creo que, y algo así decía en el texto que mandé en el descriptor, claro, yo creo que, en general, cuando uno trabaja en el estudio, los artistas que trabajamos, digamos, de manera continuada en proyectos, sabemos, primero, que evidentemente esa relación con los materiales cambia nuestras ideas. En el momento en el que empezamos a trabajar se nos van ocurriendo cosas. Es decir, modificamos los patrones, no tenemos una idea preconcebida muchas veces, y si la tenemos luego no se materializa igual. Y después también es esta idea de que cuando tú te enganchas, digamos, con una actividad concreta, no estás tan obsesionado por hacer algo nuevo, sino simplemente por trabajar y obtener habilidades de algún tipo, ¿no? Entonces, me parece importante porque cuando hacemos investigaciones académicas, bueno, la tesis, ¿no?, mismamente, claro, está siempre esta idea de la aportación original, ¿no? Esa urgencia de novedad, incluso de novedad en el sentido de que trabajamos con un tema y parece que tenemos que estar al tanto de lo último que se está publicando sobre ese tema, ¿no? Cuando, en el fondo, quizá habría que leerlo de otra manera, más como, bueno, introdúcete en tu tema, aprende a manejarlo, aprende a digerirlo, a alterarlo, a intervenir en la realidad de ese tema y ya está, y saldrá algo, ¿no? Ay, gracias. Hola. Sí. Lo cual también me hace pensar que quizá a veces manejamos también nociones de ciencia que quizá ni siquiera sean reales en este momento. Por ejemplo, esto es anecdótico, pero mi mejor amiga es astrofísica y trabaja en la Agencia Espacial Europea, ¿no? Y ella siempre habla de hacer ciencia. O sea, ella y sus amigos, o sea, ellos no están allí, no sé, pensando teorías, ellos están haciendo ciencia. Porque evidentemente ellos saben que hacer ciencia significa eso, hacer, es decir, intervenir en la realidad. Y se interviene en la realidad mediante una serie de artefactos, de dispositivos que se van creando para transformar la realidad, intervenirla, y posteriormente evidentemente se interpreta. Pero es que incluso escribir una teoría significa necesitar un papel y un lápiz. Entonces, ¿hasta qué punto podemos seguir sosteniendo también esa idea de que la ciencia es algo así como una especie de reflejo o sea, el conocimiento es una especie de reflejo de la realidad o algo así? O sea, creo que no se sostiene tampoco, ni siquiera desde las concepciones de la propia ciencia actuales. Bueno, el caso es que en esta idea del alfarero, bueno, estaría lo que he comentado antes de no estar obsesionado con la novedad y de tener pasión por tu objeto. Es decir, esta idea de poder pasar horas con tu objeto sin necesidad de tener que hacer algo concreto, ¿no?
Y entonces él habla de dos formas de conciencia material que él ha observado que se desarrollan entre el alfarero y la pella de barro, ¿no? Y una que, bueno, a mí me interesa por los temas que estoy investigando, pero bueno, en general creo que es interesante también porque además, bueno, mete una pequeña puya a todo el tema de la antropología amerindia. Habla de que los alfareros normalmente se refieren al barro utilizando términos que atribuyen agencia al propio barro, es decir, ellos hablan de que la arcilla está caliente o está viva, o bueno, pone una serie de adjetivos, ¿no? Entonces, esta idea, como animista, en el fondo él dice, no tiene ningún residuo espiritualista cuando ellos hablan así. En realidad, lo que están haciendo es usar metáforas para describir lo que ellos perciben como una agencia, ¿no? Como que el barro en realidad está actuando también. Y es cierto, o sea, cualquiera que se haya enfrentado a modelar barro o hacer cualquier cosa con sus manos sabe que los materiales imponen ciertas restricciones y tienes como que coordinarte con esos materiales y con ciertas acciones para poder manejarlos, ¿no? Entonces, él habla de que en realidad se crea, o sea, es una sensación de coparticipación, ¿no? En donde pues, las cosas mismas participan, digamos, de esta creación de sentido. Entonces, eso me parecía interesante, por un lado, y luego, por último, él habla también de esta idea, evidentemente, de desprendernos absolutamente de la noción de creación ex nihilo o de genio, ¿no? Que, bueno, creo que es una idea de la que ya nos hemos desprendido hace mucho, pero que en cualquier caso se ve mucho en el tema del alfarero, porque él habla de cómo ellos, incluso aunque tengan en mente hacer una vasija, digamos que su proceso es siempre, o sea, parte siempre de una negociación continua con los materiales a lo largo del tiempo, además. Y esto creo que es importante porque también bebe, bueno, pues de los pragmatistas americanos, ¿no? Pienso también, pues, en Dewey, ¿no? Cuando decía que el conocimiento no es más que resolver los problemas a medida que surgen, ¿no? Esta idea del proceso, pero el proceso como una negociación constante con los materiales, que evidentemente hace emerger ciertos conceptos y ciertas relaciones nuevas. Entonces, por tanto, no existiría nunca una externalización de una idea, sino más bien una transformación de diferentes ideas que van emergiendo a lo largo de ese engranaje material. Y no sé, y yo creo que ya está. Al final del texto es verdad que hace no sé, una especie de mención a esta idea de sorpresa también, de dejar sorprendernos por ciertas cosas inesperadas. Y ya está. Y esta imagen, bueno, solo por comentar un poco, que me estoy extendiendo mucho, realmente pertenece a otro texto, pero bueno, es como para dejar una pregunta abierta. Es otro texto que firma Malafuris con otras personas también de su cuerda, en donde analizan el concepto de containment, de contención, digamos, de contenedor, a partir de diferentes tipos de vasijas antropomórficas neolíticas, ¿no? Entonces, es cierto que, y esto en el fondo vengo como a tirar aquí una pregunta, porque insistimos mucho en la importancia del cuerpo, y claramente es importante, pero no sé si de algún modo nos olvidamos de lo que está alrededor del cuerpo, es decir, de todo ese entorno material que también lo afecta, ¿no? De hecho, yo creo que Malafuris está defendiendo un conocimiento situado, en el fondo, bueno, quizá distinto al de Haraway, pero en la misma línea por otra parte, ¿no? En cualquier caso, lo digo porque normalmente la idea de contención, de contenedor, siempre se ha pensado, siguiendo además también a otros filósofos de la ciencia, ¿no? A Lakoff y Johnson, con esta idea de las metáforas de la vida cotidiana, en donde hablaban de que, digamos, que entendemos ciertos conceptos porque hacemos metáforas con el propio cuerpo. Entonces, la idea de contenedor siempre se ha referido a la idea de cuerpo, ¿no? De algún modo, el concepto de que algo contiene es porque el cuerpo lo pensamos como un contenedor, ¿no? Y ellos vienen a desmentir esa tesis proponiendo que quizá no sea el cuerpo el primero, sino toda la tradición neolítica desde el principio, que hacía, digamos, que fabricaba contenedores de muy diferente tipo, desde contenedores inicialmente de arcilla o de otros materiales, ¿no? Hasta que luego, después de metal, posteriormente, etcétera, como esa, digamos, tradición de fabricar cosas que luego, por comparativas, se parecían al cuerpo humano,
es lo que hace como que se lograra entender esa idea de contenedor, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo ahí un poco, también quizá, no sé, haciendo de abogado del diablo, en el sentido de que la defensa del cuerpo está muy bien, pero si no será del todo también, pues un poco antropocéntrica también, ¿no? Esa idea de no tener en cuenta, digamos, que esos cuerpos están históricamente constituidos también, y en esa historicidad han afectado evidentemente los elementos materiales, desde las herramientas hasta otros objetos, ¿no? Ya está, lo siento, ha sido muy largo, creo.